En este video quiero compartir con ustedes mi metodología para poder modelar cerchas utilizando los perfiles de acero galvanizado que hemos estado trabajando en nuestro curso de Revit Familias de la Steel Framing. Entonces tengo aquí un pequeño proyecto al cual le vamos a modelar una cercha. Voy a ir al navegador de proyectos y voy a hacer clic en solera superior. Es una vista de plano de planta. Me voy a acercar y lo primero que debo hacer es trazar un plano de referencia. Voy a digitar RP por teclado y voy a trazar un plano de referencia más o menos en esta posición. Y voy a cambiar aquí la subcategoría ninguno. Luego voy a hacer un clic en una sección. OK. Y debo reducir este rango de vista. Bien. 2 veces escape. Lo siguiente, a este plano de referencia le digitamos un nombre. Cercha de ejemplo. OK. Luego vamos a la vista de sección, ir a la vista. Voy a bajar la escala en 1 a 20. Me voy a acercar. Voy a digitar VV. En categorías de anotación le voy a pedir que no quiero visualizar las secciones. Aquí en esta rejilla voy a desplazarla. OK. Previamente he trabajado en algunos planos de referencia que definen el contorno de la cercha que debo materializar. Lo primero que voy a hacer es dirigirme a la herramienta de viga y me va a pedir un plano de trabajo, es decir, dónde se va a incorporar este elemento. Y ahora voy a buscar el plano de trabajo definido por el plano de referencia que creamos inicialmente, que le colocamos el nombre de cercha ejemplo. Aceptar. Teniendo esa referencia, voy a activar la paleta de propiedades. Me voy a acercar y vamos al selector de tipo para elegir un perfil PGC de alma llena C 2x4x0.85, largo comercial 6 metros. Aquí en instrucción final voy a definir el valor de 0 por defecto. Me voy a acercar a esta intersección, hago un clic y luego voy al otro extremo y hago otro clic. OK. 2 veces escape. Voy a activar colores coherentes, nivel de detalle medio. Selecciono el perfil y voy a pedirle parte inferior. Muy bien. Luego voy a extender los pinzamientos de forma más o menos en esta posición. Veo el valor, menos 92, control C y lo pegamos en la reducción de junta inicial, control V. Y ahora vemos que el otro extremo también ha quedado perfectamente alineado. Una vez realizado esto, voy nuevamente a la herramienta de viga. Vamos a la intersección, utilizando el mismo perfil. Y luego llego a este punto de intersección. Una vez escape para trazar el siguiente. OK. 2 veces escape. Aquí podemos observar que no hay coincidencia con la orientación de los perfiles. Entonces lo primero que voy a hacer es rotar este perfil en 180 grados. Y también voy a pedir parte superior. No. Parte inferior.
Y aquí hago lo mismo. Parte inferior. Parte superior. Ok. Si yo reviso en la vista 3D, veo que los perfiles están chocando unos con otros. Eso lo vamos a ajustar en breve. Pero lo importante es que ambos coinciden en la misma línea. Y aquí viene lo importante. Si voy al solera superior, donde yo he creado el plano de referencia, veo que el perfil está ajustado justo al borde donde está definido este plano de referencia. Entonces, ahora voy a la herramienta de viga. Utilizando el mismo perfil C, voy a crear un perfil intermedio que se conoce como pendolón. Entonces, hacemos un clic en este punto y cuando utilizamos la herramienta de viga, tenemos que colocarlo siempre de manera diagonal. Si lo colocamos justo en vertical, no va a funcionar. Entonces voy a colocarlo en diagonal y luego lo ajusto. 2 veces escape, lo selecciono, seleccionamos el nodo de enlace y buscamos la intersección. Ok. Luego puedo extender el pinzamiento de forma, más o menos en esta posición, y uno puede ajustar de mejor manera el valor. Por ejemplo, menos 95. Ahora voy a la vista de planta para poder observar que este elemento está en esta posición. Entonces yo necesito sacarlo. Voy a rotarlo en 180 grados. Y observo que se está ajustando al espaldar del perfil perfectamente. Lo siguiente es dirigirme a la vista 3D para revisar la orientación de los perfiles que esté de manera adecuada. Muy bien, eso debe ocurrir. Debe haber una conexión de espaldar entre la cuerda inferior, cuerda superior con el pendolón. Voy a la sección y ahora puedo seleccionar este elemento, copiamos, tomamos el eje y lo voy a pegar aquí, otro aquí, 2 veces escape y luego voy a la herramienta de recortar y extender varios elementos y debo seleccionar un plano de referencia y luego selecciono este elemento, por supuesto que en la geometría inferior, 2 veces escape. Luego de ello voy a estructurar nuevamente, vamos a la herramienta de viga, una vez más, y voy a tomar este punto y luego en diagonal, 2 veces escape. Rotamos este elemento en 180 grados, tomo el nodo de enlace y busco ese punto de intersección. Vemos que la geometría física está bastante reducida. Entonces, en este nodo de enlace inferior, clic botón derecho, no permitir unión. Y luego, nuevamente, permitir unión. Para que se arregle esa problemática. Y aquí voy a cambiar la rotación a 0 grados, ya que ha cambiado la orientación del perfil. Si voy a la vista 3D, vamos a revisar. Sí, todo correctamente. Y luego voy a copiar y replicar 3 de estos elementos. Selecciono y voy a desplazar este nodo de enlace para que se intersecte con la línea de ubicación de la cuerda superior. Ok. 2 veces escape. Selecciono este elemento y vamos a reflejar seleccionando un eje. Vemos que están los perfiles con una orientación contraria, así que cambiamos aquí a 0 grados. Ok. Luego vamos a la herramienta viga nuevamente. Tomo este punto que coincide
con el nodo de enlace de la cuerda inferior y busco la línea de ubicación de la cuerda superior. Siempre en diagonal cuando utilizamos la herramienta viga. Selecciono este elemento, lo posiciono en vertical y nuevamente lo mismo. No permitir unión y luego clic botón derecho, permitir unión. Y después copiamos y vamos pegando. Me voy a acercar un poco más. Ok. Selecciono este elemento y arrastramos el nodo de enlace. Y hacemos lo mismo aquí. Ok. Luego vamos a modelar las diagonales. Entonces, en primer lugar, voy a seleccionar manteniendo control estos montantes, ya que en general se utilizan los PGC de 60. Ok. Voy a la herramienta viga nuevamente y en el selector de tipo voy a buscar el PGC de 60 y vamos a empezar a modelar las diagonales. Entonces voy a modelar esta diagonal siempre buscando la línea de ubicación entre cuerda inferior y cuerda superior. Bien. Ok. Y luego puedo seleccionar estas diagonales. Vamos a reflejar. Busco la línea media. Ok. Vamos a revisarlo en la vista 3D. Y ahí estaría nuestra cercha. En una primera etapa. En algunas ocasiones alguien podría pedir mejorar el detallamiento en la zona de los bordes, de modo de que quede un corte definido en diagonal de cada uno de estos elementos. Y eso se puede hacer de varias formas. La más conocida o la que se suele utilizar es recortar estos elementos con respecto a planos de referencia. Pero a mí, en lo personal, prefiero utilizar una familia de vacío, ya que es otro objeto y permite replicarlo cuando uno utiliza la herramienta de montaje. Vamos a ver a qué me refiero. Voy a cargar un componente y voy a utilizar esta familia de vacío en caras. Entonces busco uno de estos perfiles, coloco un vacío aquí, otro vacío aquí, otro vacío en la parte inferior y también no me he olvidado de que hay un detalle de intersección entre la cuerda inferior y la cuerda superior, así que necesito uno adicional en este lugar y otro adicional en este lugar. 2 veces cabe. Muy importante de que estos elementos vacíos se basan en anfitriones, entonces hay que evitar generar copias o reflejar con respecto a un eje. Es mejor trabajarlo uno por uno. Y luego voy a tomar este, voy a arrastrar más o menos aquí, un poco más abajo, tal vez aquí en esa posición, y luego este lo arrastro hasta esa línea de referencia. En cuanto a este elemento, voy a alinear con respecto a este plano de referencia y con respecto a este plano de referencia, este otro vacío. Con respecto a esta línea, este vacío, y con respecto a esta línea, este vacío. Bueno, aquí no quedó muy bien ajustado, pero no hay ningún problema. Lo dejo más o menos a esta distancia para poder generar el recorte con la cuerda inferior. Vamos al siguiente. Este quedó perfecto, más o menos aquí. Aquí también lo reduzco de manera completamente arbitraria todo esto. Ahí. Tal vez voy a reducir un poco más. Ok. Eso sería para los elementos en diagonal. Para los excedentes, tanto de los montantes como las diagonales,
Voy a correr este elemento hasta aquí. Y un rango de esta magnitud. Aquí también. Un rango de esta magnitud. Arrastro hasta aquí. Y más o menos hasta esta posición. De hecho, este también voy a reducirlo un poco. Ok. Y luego solo nos queda extender un poco la geometría física de cada una de las diagonales. Por ejemplo, aquí. Este también lo puedo extender más o menos en 20. Creo que 20 es suficiente. Ok. Entonces voy a seleccionar este. Y selecciono cada uno de estos elementos verticales. Muy bien. Selecciono cada uno de ellos. Este también. Este también. El de aquí. Sin soltar control. Verificamos. Ok. Y extensión final 20 milímetros. Muy bien. Luego este elemento voy a extender hasta aquí. Y aquí abajo también debo extenderlo. Ok. Esta diagonal también la voy a extender. Ok. Y uno puede ir ajustando esto según su criterio, ¿no? También podríamos haber reflejado con respecto a un eje cada uno de estos elementos después de haber realizado todos estos pasos. Por ejemplo, voy a suprimir estas diagonales, esta también. Y una vez que tenemos claridad del excedente de geometría fuera de la cuerda inferior y superior, podemos ir a la herramienta de reflejar seleccionando un eje. Seleccionamos el eje. Ok, 2 veces escape. Entonces ahora voy a extender este vacío inferior. Aquí también. Y vamos ahora a la herramienta de cortar geometría. Primero selecciono un elemento, por ejemplo este, y vamos recortando. Si yo me acerco, el modelo genérico de vacío se preselecciona, hago un clic y se genera el corte. Entonces selecciono el elemento que quiero cortar y luego busco el vacío. Y así vamos sucesivamente. Ok. Este elemento también con el vacío. Ok. Muy bien. Y luego la cuerda inferior que debo definir esa diagonal o ese bisel. Y podemos hacer la parte inferior también. Vamos seleccionando y luego nos acercamos al borde del vacío. Ok, muy bien. Vamos seleccionando y recortando los excedentes de geometría. Ok. Y solo me falta ahora la cuerda inferior con respecto a ese vacío. Y de ese modo quedan las diagonales y los montantes con una buena presentación estética. Si vamos a la vista 3D, vemos que los elementos están perfectamente ubicados con respecto al espaldar de la cuerda inferior y la cuerda superior. Y además tienen los recortes en diagonal. Ahora viene un tema importante y es la réplica, porque claramente las cerchas se tienen que replicar con respecto a la planta. Entonces uno puede crear un grupo, utilizar la herramienta matriz, pero yo personalmente utilizo la herramienta montaje. Entonces vamos a ver un pequeño matiz que no debería de ocurrir cuando utilizamos esta herramienta. Voy a ir a la sección 1 nuevamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo este grupo de elementos. Voy a ir a filtros. Le voy a pedir que saque la rejilla, los planos de referencia, niveles, y solo me voy a quedar con modelo genérico y armazón estructural.
Y luego, manteniendo Shift, voy sacando los elementos que no me interesan. Sin embargo, en algunas ocasiones, como estos perfiles son bastante delgados, puede que se nos pase algunas selecciones, como por ejemplo esta solera superior, la viga compuesta. Por ejemplo, acá tengo un elemento que tampoco me interesa, en fin. Entonces, yo creo que en esta situación es mejor seleccionar uno por uno de estos elementos para poder explicar un pequeño matiz que suele ocurrir al replicar con este tipo de herramienta. Voy a seleccionar cada uno de estos elementos, incluyendo los vacíos, y teniendo cuidado de no seleccionar ningún plano de referencia. Ok. Aquí también cada uno de estos elementos manteniendo control. Me voy a acercar ahora a esta parte. Bien. Tenemos seleccionado el vacío inferior, los vacíos superior y, muy importante, el vacío de esta diagonal, que permite generar el bisel de la cuerda inferior. Entonces, vamos a suponer que se nos ha pasado el seleccionar este otro vacío. Entonces, no lo voy a seleccionar. Una vez generada esta selección, vamos a ir a la herramienta de crear montaje. Voy a activar previamente el navegador de proyecto. Voy a ahora crear montaje. Y vamos a escribir Sercha ejemplo. Aceptar. Podemos ver que en el navegador de proyecto se ha definido montaje y tenemos almacenado Sercha de ejemplo, que sería toda esta estructura. Ahora voy a un nivel de planta, selecciono este montaje, vamos a copiar, por ejemplo, a 850 milímetros. Doy Enter y fíjense que en el navegador de proyecto nos aparece un nuevo ejemplar que Revit ha llamado Sercha ejemplo C-3. En el aviso nos dice que las modificaciones han creado un nuevo tipo de montaje. Y eso no debería de ocurrir, porque la Sercha es la misma en todas las réplicas con respecto a la original que hemos modelado. Y eso sucede porque previamente no habíamos seleccionado la geometría del vacío. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los elementos que se han seleccionado antes de crear las réplicas de los diferentes montajes. Entonces voy a seleccionar la réplica, voy a eliminar y Revit ahora nos arroja otro aviso que tiene referencia con la eliminación del montaje que acabamos de eliminar. Entonces voy a sección 1, voy a seleccionar todo el montaje, voy a pedir desmontar, voy a cerrar el aviso y aprovechando de que está todo seleccionado, me voy a acercar, mantengo control, me acerco al borde de la geometría del vacío y lo selecciono. Y ahora sí vamos a crear montaje nuevamente. Y aquí vamos a escribir Sercha ejemplo. Aceptar. En el navegador de proyecto aparece el montaje de Sercha ejemplo. Vamos a la planta. Selecciono la Sercha. Voy a copiar. Y la separo a 850 milímetros. Y esto es lo que debe ocurrir. Vemos que en el navegador de proyecto en montaje no se ha generado una nueva Sercha y eso nos da una información positiva porque no se ha generado un nuevo ejemplar de Sercha y significa que el trabajo inicial está correctamente elaborado. Y por otra parte aparece un aviso que hace referencia a lo que acabo de explicar.
2 veces escape, voy a cerrar el aviso, vamos a la vista 3D y vemos que están perfectamente elaboradas estas cerchas y listas para ser replicadas dependiendo de las características del proyecto. Por último, se habla mucho de las cruces de San Andrés que suelen modelarse generalmente en la zona intermedia entre cerchas o bien entre los pendolones. Entonces voy a ir al nivel de solera superior, voy a crear una sección y vamos a ver cómo se modelan estos elementos. Entonces voy a crear aquí un corte, voy a reducir este rango de vista a esta posición y al igual que en el caso anterior debo definir un plano de referencia. Entonces voy a digitar RP por teclado, voy a buscar un nivel intermedio, 2 veces escape, ok, y vamos a clic botón derecho, ir a la vista. Voy a bajar la escala en 1 a 20, nivel de detalle medio y colores coherentes. Voy a subir este rango de vista. Ok, digito VV. En categorías de anotación voy a desactivar las secciones. Entonces aquí tengo las dos cerchas y lo que se trata es poder modelar las cruces de San Andrés. Entonces vamos a ir a la ficha estructura y en este caso voy a utilizar la herramienta de tornapunta. Me pide un plano de trabajo, pero como el plano de referencia no le hemos colocado algún nombre, no lo podremos encontrar. Entonces voy a ir a solera superior, selecciono este plano de referencia y cambiamos aquí a Cruz de San Andrés 1, por decir algo. Y ahora sí, voy a la sección 2, tornapuntas, y buscamos el plano de trabajo Cruz San Andrés-1. Aceptar. Y en la paleta de propiedades vamos a buscar el perfil omega, que es con el que tradicionalmente se construyen este tipo de detalles. Voy a hacer un clic en este punto y luego otro en este punto. Bien. Y luego uno en este punto y otro más o menos por aquí. También podríamos haber utilizado planos de referencia para poder mantener una especie de simetría entre la ubicación de las cruces de San Andrés. Pero esto es solo un ejemplo. Ok, entonces voy a seleccionar con control ambas. Vamos a digitar. Y aquí tiene un valor de 0. Si voy a la solera superior y veo este rango de vista, podría mejorar un poco la visibilidad para no observar las diagonales. Así que bajo ese rango y ahora puedo bajar un poco los nodos de enlace. Muy bien. Voy a nivel de solera superior. Vemos que los elementos están pegados unos con otros, pero eso se puede resolver fácilmente utilizando el desfase. Entonces, como yo sé que el pendolón está construido con un perfil PGC de 90, solo debo generar un offset de la cruz de San Andrés de 45 milímetros. Entonces voy al desfase en justificación Z y digitamos el valor de 45 milímetros. Y repetimos el proceso con el siguiente perfil. Si vamos ahora a la sección 2, vemos que los elementos están separados unos con otros. Y luego es cosa de ajustar la geometría física. Por ejemplo, más o menos aquí
Estamos hablando de menos 100 milímetros y voy a repetir ese valor en el otro extremo. Muy bien. Repetimos el proceso en el siguiente. Menos 100 y menos 100. Y si vamos a la vista 3D, aquí vemos que hemos materializado la cruz de San Andrés. Voy a ir a una vista izquierda. Voy a sacar estos elementos digitando HH para poder observar de mejor manera la cercha que acabamos de crear. Perfecto. Muy bien, así tenemos la ubicación perfecta para poder colocar las fijaciones respectivas. Obviamente, como vemos que aquí hay una especie de interferencia del perfil, podemos mejorar la ubicación subiendo simplemente el nodo de enlace. Y aquí también podemos ir mejorando la precisión. Ok, quería compartir este video, tal vez te pueda ser de utilidad para poder modelar cerchas de steel framing, al igual que las cruces de San Andrés que conectan este tipo de elementos.